Hola, bienvenidos a Fundamentos Matemáticos. En esta ocasión vamos a continuar con el estudio de la recta y la ecuación continua. En un video anterior habíamos visto la ecuación paramétrica de la recta. Fíjense, esta ecuación paramétrica de la recta habíamos determinado que sus coordenadas, tanto en X como en X era la coordenada del punto P sub 0. Recuerden que necesitábamos un punto conocido de la recta y también el vector director de coordenadas de 1 y de 2. Y fíjense que aquí la podemos plantear a la ecuación paramétrica que era la coordenada del vector del punto conocido y sub 0 más lambda, este parámetro lambda que multiplica a la primera coordenada del vector director de sub 1. Y lo mismo para y, la parametrización era y sub 0, la segunda coordenada del punto conocido, más lambda que multiplica a la segunda coordenada del vector director. Esta de aquí era la ecuación paramétrica y fíjense, para encontrar la ecuación continua simplemente vamos a despejar lambda de cada una de estas ecuaciones. Por ejemplo, si despejamos de la primera lambda, vamos a tener lo siguiente, fíjense. De la primera, entonces, tendríamos en el un lado, tendríamos x, ¿no es cierto? Y este x sub 0 pasaría a restar, nos quedaría menos x sub 0. Y nos quedaría simplemente lambda por d1, que es la primera coordenada, que pasaría, está multiplicando, pasaría a dividir. Esta sería despejado de la primera ecuación, y esto vamos a igualar a el despeje de lambda de la segunda ecuación, que sería y, tenemos aquí a y sub 0 pasaría a restar, miren, menos y sub 0, y nos queda lambda por la segunda coordenada del vector director, que está multiplicando, pasaría a dividir. Esta de aquí va a representar la ecuación continua de la recta. Fíjense que nosotros cada uno es, podemos dejarla así en algunos libros, pues está sin igualar el lambda, simplemente ahí, pero pues nosotros sabemos que cada uno de estos elementos es igual a lambda. Recuerden que fíjense las coordenadas del vector director y el punto conocido, pues teniendo esto también podemos directamente encontrar una ecuación continua. También, al igual que con el punto y el vector director, podemos encontrar la ecuación vectorial y la ecuación paramétrica. Todas las ecuaciones podemos encontrar directamente teniendo estos datos y también teniendo solamente dos puntos, porque con dos puntos podemos encontrar un vector director y es suficiente como para encontrar las demás rectas. Entonces, fíjense que aquí vamos a poner un ejemplo en particular. Yo tengo P sub 0, digamos 1, 2, y pongamos un vector director que tiene coordenadas 3, menos 1. Simplemente si yo quiero encontrar la ecuación continua, recuerden que, fíjense, x, recuerden, este es x sub 0, y sub 0, aquí están las coordenadas de sub 1, de sub 2, x menos la coordenada en x sub 0, que sería 1, y esto dividido para la primera coordenada del vector director, que sería 3, y esto sería igual a, fíjense, 2, y menos 2, que sería y sub 0, dividido para la coordenada, pues, esta coordenada del vector director d sub 2. Y esta de aquí constituye, pues, la ecuación continua. A partir de la ecuación continua, nosotros podemos encontrar la ecuación explícita u ordinaria, que tiene esta estructura y igual a mx más b, esta ecuación ordinaria de la recta, o también la ecuación general, que la vamos a ver en un próximo video, pero pues vamos a sacar con este ejemplo numérico las dos tipos de ecuaciones. Vamos a adelantarnos un poco, la ecuación general, que es ax más by y más c igual a 0. También a partir de esta ecuación podemos sacar ambas ecuaciones de la ecuación continua. Fíjense que simplemente despejando y de aquí y ya está. Por ejemplo, este menos 1 pasaría a multiplicar pues a este numerador y pues depende de lo que nos convenga. Si queremos despejar y, simplemente este denominador pasa a multiplicar aquí
está dividiendo pasa a multiplicar, pues sería así, vamos a ubicarla de tal forma que nos sirva. Y menos 2, que multiplica, este menos 1 va a multiplicar a todo este término de aquí, x menos 1 sobre 3. Aquí, despejando, pues nos quedaría, fíjense, este menos 2 pasa a sumar. Y aquí pues tendríamos este 3, podemos distribuirlo en ambos términos. Y aquí simplemente este menos 2 pasa a sumar más 2. Y tendríamos lo siguiente, fíjense, menos x sobre 3, menos por menos más 1/3, más 2. Finalmente tendríamos menos 1/3 x más 7/3. Y esta ecuación tiene este formato y igual a mx más b. El formato de la ecuación ordinaria o ecuación explícita donde está despejado y. También pues podemos encontrar la ecuación de aquí, la ecuación general, pues multiplicando en cruz, simplemente este menos 1 va a multiplicar al término x menos 1 y este 3 va a multiplicar al término y menos 2. Se desarrolla todo, pues menos x, menos por menos más 1, y aquí 3y, 3 por 2, 6, menos 6. Simplemente pues todas las variables, todo se iguala a 0, todo se pone en un solo miembro. El menos y, el menos 3y pasa acá, y aquí el menos 6 que está restando pasa a sumar, sería más 7 igual a 0. Esta es la ecuación general, que también se la puede desarrollar a partir de la ecuación continua. Y fíjense, una de las particularidades es que tenemos que tomar en cuenta, fíjense, la ecuación ordinaria, aquí tiene la pendiente menos 1/3, y recuerden que el vector director, pues, si dividimos la coordenada en y, menos 1 dividido para la coordenada en x, fíjense, nos da la pendiente. Muy interesante. Hay que tomar en cuenta eso. Vamos a dibujar esta ecuación continua en el software. O pues, fíjense, teniendo esta ecuación continua, nosotros tenemos el vector director aquí. Y vamos a hacer un ejemplo de una ecuación continua. Vamos a borrar todas estas ecuaciones que nacieron a partir de la ecuación continua. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo en particular donde tenemos un punto conocido, por ejemplo, 2,3, y el vector director va a tener estas coordenadas 1,0. Resulta que al momento de poner la ecuación continua, aquí tendríamos una división por 0, fíjense, porque la segunda coordenada pues es 0. En realidad no lo debemos tomar como una división por 0, simplemente cuando tengamos en un vector director 0, pues se va a hacer de la siguiente manera, simplemente x menos x sub 0 en este caso pues es 2, menos 2, sobre 1, esto es igual a y menos, sería y menos 3, ¿no es cierto? Sobre 0, pues no necesariamente pues esta la tenemos que tomar como una fracción. Simplemente la podemos tomar como una ubicación de elementos nada más. O sea, no es una división por 0, sino una ubicación de elementos, la cual pues vamos a despejar. Si despejamos y de aquí, fíjense qué interesante, 0 por este término que está dividiendo, este 0 está dividiendo, pasa a multiplicar, simplemente nos quedaría 0 igual a y menos 3 y y sería igual a 3. Esta sería pues la ecuación, fíjense, simplemente. O sea que si cuando nosotros tenemos este tipo de división por 0, simplemente ponemos x menos 2 sobre 1, punto y coma y igual a 3. O sea que podemos poner así la ecuación continua. Y esta ecuación representa esta recta. Esto es algo importante. Esta recta y igual a 3, pues representa y tiene sentido porque el vector director, fíjense, nos da esta dirección de esta recta y igual a 3. Entonces vamos a vamos a hacer estos dos gráficos para entender primero de qué se está hablando. Podemos graficar lo siguiente y, por ejemplo, esta recta de aquí,
Vamos a dibujar la segunda que tiene esta complicación. El vector director de la recta es 1, 0, o sea, el vector director sería este. Miren, 1, 0, o sea que el vector director sería este de aquí. Este nos da la dirección de la recta. Y un punto que pasa por la recta es el 2, 3. Entonces, aquí tenemos 1, 2 y un 2, 3. O sea, sería este punto. Y como el vector director nos da la dirección, fíjense, sería esta la recta. Y igual a 3, que es paralela al vector director. Este vector director, pues, es el vector 1, 0. Y el punto por donde pasa la recta es el punto 2, 3. Y aquí sería este segundo gráfico. También podríamos hacer este gráfico de acá. Vamos a borrar el gráfico del primer ejercicio. Sería la recta y su representación en la versión de ecuación continua sería algo así, de este estilo. Y vamos con la primera. Vamos a borrar esta de aquí. La primera, pues la ecuación continua sería esta de aquí. Y un gráfico, pues podemos hacerlo a partir de este vector director que podemos, aquí abajo se lo puede ver, 3 menos 1. Pues aquí el vector director sería 3 menos 1. Este sería el vector director que le daría la dirección a la recta, que este es el vector director 3, menos 1. Y un punto que pasa por la recta sería 1, 2, que lo podemos ver también en la continua. 1, 1, 2. Aquí sería el punto por donde pasa. Y la recta pues sería paralela al vector director. Más o menos de una recta de este estilo. Fíjense, paralela al vector director. Y el punto por donde pasa la recta es el punto 1, 2, que sería este punto 1, 2. Es el P sub 0. Vamos a despejar de aquí la ecuación ordinaria, que ya la habíamos despejado. Pues la ubicamos nuevamente aquí. Para dibujar en el software vamos a dibujar esta ecuación continua y luego pues vamos a ubicar la ecuación ordinaria para verificar. Entonces, fíjense, la ecuación continua sería x menos 1. Vamos a ponerla así directamente, x menos 1 dividido para 3. Y esto es igual a y menos 2 dividido para menos 1. Vamos a ponerlo así, para menos 1, enter. Esta sería pues esta ecuación. Vamos a verla pues en este sentido, fíjense. Voy a ubicar pues ya a esta misma recta de la forma ordinaria sería menos un tercio de x más 7 tercios. Y fíjense, es exactamente la misma recta. Con esto pues nosotros abordamos este tipo de ecuación de recta continua, para lo cual pues nosotros podemos escribir esta ecuación continua a partir de un punto P sub 0, un punto conocido y un vector director, o también si conocemos dos puntos, también podemos nosotros directamente escribir una ecuación continua de la recta.